el mediodía e iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del día. Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. 12 de la tarde, 1 minuto, 12 de la tarde, 1 minuto, y comienza acá un nuevo capítulo de tu programa favorito, Metrópolis, en el 92.9, cuando hoy es día jueves 21 de noviembre. Así es, Felipe, buenas tardes. Por suerte te tenemos aquí. Estoy bien, chino. Apenitas llegué. Está. Oye, pongan los semáforos, que lo van a sacar de nuevo. Los vuelven a poner, pues, hombre, pero no puede estar 30 días sin semáforo. 34 días, 35 días. Está bien, en plena Plaza Italia, ok. Pero ya en Salvador con Providencia, en Santa María con el Puente del Arzobispo, en la Costanera con el Puente del Arzobispo, ya 35 días sin semáforo. Van a matar a la pobre vieja que está ahí tratando de dirigir. ¿Hay una señora? Pero ¿sabéis quién? La misma que se pone al frente en la esquina de la salida del Aeroyaña Providencia, esa que le da beso a los autos. Ya. ¿Lo hace bien? Está ahí hace 45 años. Pero no le hace caso a la gente, y la gente es mala onda. Es mal agradecida, más. La van a terminar atropellando, acuérdate. Pero, señora alcaldesa. Querimos los semáforos. Amiga Evelyn. Está bien, pero 35 días sin semáforo, una arteria tan importante para el tránsito en la comuna, Salvador con Providencia, Costanera con Puerto Arzobispo, todo ese sector, no se puede, hombre, todos los días lo mismo. En fin, la temperatura en estos momentos en Santiago de Chile alcanza cómodos, relajados, 26 grados. Está un poquito más nublado hoy día. Y eso dicen algunos, va a hacer que se sienta más caluroso. Algo abochornado, más húmedo. No vamos a llegar a los 33, 34, 35 de los últimos días, sino que a 28. Pero un poquito más, ¿no? ¿La sensación térmica? Más calurosa. 64. No tengo idea cuál es la sensación térmica. Cristian Peñalillo, buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes para todos. Este día jueves de noviembre. Jueves de noviembre. Al 21. Otro lado del vidrio, Pablo Flores, Alexis, Jesus y Felipe en las redes sociales para iniciar este programa con el hashtag de cada día. A Gómez ya ni lo presento, que ya habló, ya está presentado. Tú lo dijiste, sí. pero tú lo dijiste, tú quieres una instrucción, porque dijiste es el jueves 21 de noviembre, cuarto jueves del mes de noviembre. Qué bonito. ¿Qué se celebra en tu segunda patria, en tu segunda tierra, en Estados Unidos? Thanksgiving. Ah, sí. Una linda fiesta, porque de partida no es una fiesta religiosa. Cualquier fiesta que tenga pavo, a ti te gusta. No, pero que se ríe la comida, la carne blanca del pavo. Eso, me gustó. Celebré 2 años Thanksgiving en Estados Unidos, una vez en Rhode Island, donde parte la fiesta de Acción de Gracias. Claro. Hay algunos también que dicen que partió en Florida, pero da lo mismo. Uno de los lugares donde la historia dice que partió, y la otra vez con un compañero de equipo me fui a Filadelfia. Y esa celebración es bonita, porque esa también es muy tradicional. Es muy tradicional. En esa zona. La Rhode Island lo hice solo porque fui ahí al lugar donde estaban y en realidad era puro mirar porque estaba solo, pero la segunda me fui y me involucré en una familia. A ver, ¿qué pasa en Thanksgiving? Expliquémosle a la gente que está preguntando, ¿y qué es lo que es esta fiesta? Es la fiesta de Acción de Gracia, que parte de la tradición fue cuando llegaron los colonos, claro, a Estados Unidos en el año 1600, tuvieron un muy mal año. La cosecha había sido muy mala, no sabían pescar. ¿Y qué pasó? Los terratenientes los invitaron a comer y bueno, los recibieron. Al año siguiente fue un buen año y como acción de gracia prepararon pavo y prepararon toda una serie de comidas en agradecimiento el cuarto jueves del mes de noviembre. Y bueno, y de ahí parte. Eso es lo que se celebra, y poquito después de darle esa mesa llena de cosas y comida a los pueblos indígenas norteamericanos, los masacraron. De a poco. Porque lo digo medio en broma, pero completamente en serio, es una discusión tan parecida como la que tenemos nosotros con el Día de la Raza, que para mucha gente, me incluyo, no hay nada que celebrar. Nada. Es una masacre, básicamente, y eso no se puede celebrar nunca. Bueno, el Thanksgiving hace rato en Estados Unidos tiene, pese a la enorme tradición, tiene sus pros y sus contras, y un sector importante de la sociedad norteamericana que dice no hay nada que celebrar porque en el fondo eso terminó en una masacre brutal de los pueblos indígenas que en ese momento habitaban Estados Unidos. Así es, pueblos indígenas que están recluidos hoy día en algunas reservas, y más encima, después de masacrarlos, los mataron más porque ¿sabes lo que le dieron? Los casinos. Los casinos están en reservas indígenas. Exacto. Imagínate, ahí los terminaron de masacrar con otras cosas. Pero bueno,
para recordar un poco sí lo que me tocó vivir en Filadelfia con un compañero de equipo, que fuimos a Filadelfia, su familia, vino su hermano que estaba estudiando en otra parte, su hermana que estudia en otra parte, y es un día que hoy día se juega una fecha completa, 4 partidos de fútbol americano. El deporte más importante de Estados Unidos, es el segundo día de más consumo de cerveza de Estados Unidos después del Super Bowl. ¿Y en la celebración habrá rodillas en el suelo para cuando suene el himno? No, sí. Probablemente. Está prohibido ahora la rodilla. Claro, pero probablemente más de alguno va a romper la prohibición. Pero bueno, está muy bien. Hoy día se celebra Thanksgiving en Estados Unidos y en muchos otros países, no solamente en Estados Unidos. Pastel de calabazas. Pavo asado. Más, hay un dicho. Chicken pie. Hay un dicho, más asustado que pavo para Thanksgiving. Relleno con cualquier cosa. Bien, Gómez celebra hoy también entonces Thanksgiving, lo celebramos con él, nos invitará a comer a algún restaurante de tinte estadounidense en Chile. Ya casi no hay. No hay. En algún momento había uno. Uno que estaba cerca. Iban todos a comer para las elecciones, para el 4 de julio, para todo eso. ¿Cómo se llama uno que estaba cerca de Manuel Montt con Providencia, en la calle chiquitita esa? Que vendía en costillas. Sí, que era de Pancho Toro. Era el hermano de Pancho Toro. Ese era el único que yo conocí también. Tienes toda la razón, pero no me acuerdo el nombre. Así que partimos con el hashtag de hoy. ¿Cuál es? Bueno, hashtag. Como el pavo. A propósito de pavo. Ya, el hashtag del día de hoy es Metrópolis Derechos. Hashtag Metrópolis Derechos, como los derechos que no tuvieron en su momento los pueblos indígenas en Estados Unidos. Los pilgrims, los peregrinos, así se les llama realmente, más que colonos. Ya. Hashtag Metrópolis Derechos, Felipe, en Twitter, en Facebook Live, en YouTube, en radiolaclave.cl y en nuestras cuentas personales. Puedes utilizar este hashtag para que opines con nosotros de las distintas temáticas que se van a tratar hoy. ¿Por qué estamos hablando hoy específicamente de derecho? Lo habíamos adelantado un poco el día de ayer, hoy día vamos a destinar una parte del programa a eso. Para sorpresa de mucha gente, ayer, en una conferencia de prensa, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, una de las federaciones más importantes en la historia de este deporte, junto con Inglaterra, con Argentina, con Brasil, con Italia, qué sé yo, federaciones rectoras, históricas también en términos de títulos y de historia de lo que ha sido el fútbol mundial. Bueno, el presidente de esa federación, de la Federación Alemana, dio una conferencia de prensa para decir que la Federación Alemana de Fútbol y el fútbol alemán, de hombres y de mujeres, había decidido que ciertos principios iban a regir su forma de actuar de aquí en adelante, iban a ser intransables. Entre ellos, por ejemplo, que no iban a jugar nunca más, ni contra, ni en países donde los derechos de la mujer no fueran igualitarios con los del hombre. Lo que de inmediato hizo abrir a mucha gente los ojos, porque eso implica amplios sectores de África y de Asia. Entre otros, Qatar, que es donde se va a jugar el Mundial 2022 y donde evidentemente los derechos del género femenino son muy distintos y mucho menos que los de los hombres. Entonces todo el mundo se preguntó, bueno, ¿qué está diciendo Alemania? ¿Que no va a jugar el Mundial de Qatar 2022? ¿Está amenazando? ¿Será esto una especie de dominó y otras federaciones se van a unir a aquello? ¿Es una buena idea? Salieron algunos ya desde las primeras horas a decir, es una buena idea porque lo que están haciendo no es defender el mundo occidental o pedir algo en el interior del mundo occidental, sino en una cultura y en una religión, en una historia donde los preceptos que los guían son muy distintos a los occidentales y por lo tanto, más allá de lo que uno pueda opinar desde acá de Occidente, a más de alguien le puede parecer una intromisión indebida que la Federación Alemana se meta con el Corán, se meta con la religión, se meta con la cultura de pueblos asiáticos o africanos donde desde nuestra perspectiva, obviamente, es impresentable la diferencia que se establece entre hombres y mujeres. Ahora, en el 2010, Amnistía Internacional presentó un informe en que dice que claramente la mujer se margina en relación al hombre. El trato desigual de hombres y mujeres, ni hablar de los sueldos, del divorcio, de la herencia. Hay una diferencia gigantesca que no vamos a descubrir nosotros ahora. Puede ser un problema cultural, tal cual dices tú. Hay países hoy, 2019, donde todavía se practica la ablución, que es cercenar el clítoris de la mujer para que no pueda sentir goce. Hay países donde las mujeres tienen que estar cubiertas enteras y no mostrar ni siquiera los ojos. Hay países donde si la mujer se descubre, se saca los pañuelos y los atuendos tradicionales de su cultura, son colgadas literalmente en la plaza pública.
países árabes, donde todavía hoy, 2019, eso ocurre. Las mujeres ¿Se puede decir que eso es parte de una cultura y de una religión y por lo tanto hay que permitirlo? ¿O hay que decir el ser humano en su mínima expresión tiene que estar sujeto a ciertos derechos que no son susceptibles a cambiar de acuerdo a la zona del mundo donde creció, nació y vivió esa persona? En fin, es una bonita discusión, pero que se vuelve a abrir con esto. Las mujeres en Qatar no se pueden casar con un hombre que no profesa el Islam, cosa que sí pueden hacer los hombres. O sea, por ahí ahí parte de las diferencias fundamentales. En Estados Unidos, cuando vivía allá y estudié en la NYU, tenía varias compañeras de Arabia Saudita, que desde luego iban vestidas a la usanza de su pueblo, de la tradición de su pueblo, y un par de ellas estaban casadas y a mí me encantaba para conocer un poco más, preguntarle para poder entender cosas, cómo era el proceso. Entonces me decía, le decía yo, ¿dónde conociste a tu marido? En un bar, mira, las preguntas huevonas, pero sabiendo un poco hacia dónde íbamos. Haciéndote el leso. Con la amiga, en el colegio, ¿dónde lo conociste? Me decía, no estáis entendiendo nada. En mi país, las mujeres solo podemos conocer a los hombres que nos presenten o nuestro padre o el hermano mayor. O sea, si tú tienes 3 hermanos hombres, solamente el hermano menor te dice, oye, mira, te presento. No se puede, no puedes no puedes sentarte al lado de alguien que no te haya presentado ni tu padre, más bien, o tu padre o el hermano mayor. Y entonces no puedes salir con nadie que no tenga ese visto bueno. Claro. Entonces yo le decía, pero ¿cómo no se conocieron en una fiesta, en algo? Pero me decía, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Cómo en una fiesta? Yo le decía, pero están felices porque desde ahora pueden votar las mujeres árabes, después de mucho tiempo, estoy hablando del 2015. Sí. Recién salió la posibilidad de que las mujeres participaran con el voto en las elecciones. Me decía, sí, pero tampoco creas que es tan distinto a lo que vivíamos antes, porque podemos votar en las elecciones municipales. Pero nosotros no tenemos elecciones, porque hay un rey que es el que manda y que define todas y cada una de las leyes por las que nos regimos, todas y cada una de las ordenanzas por las que vivimos. Entonces, claro, es otro mundo, otra manera de vivir. Ella, de hecho, decía estar, no tengo por qué no creerle, completamente feliz, contenta y adaptada a eso. Le parecía mejor sistema de vida que el nuestro, que el occidental. Me parecía podrido, lleno de problemas, lleno de mentiras, lleno de injusticias. En Qatar, Felipe, las mujeres extranjeras no están obligadas a usar el abayá, que es la túnica, y el hijab, que es el velo. Claro. Pero sí no pueden mostrar ni las rodillas ni los hombros. Y cuando van a lugares públicos sí tienen que tener, por ejemplo, al mall, tienen que tener otras conductas. Al estadio no pueden ir. Al estadio no pueden ir. El donde se va a jugar el Mundial. Es que es un tema que la FIFA, tan preocupada de recibir los sobornos, parece que nunca calculó. Las mujeres, 2022, no pueden ir a los estadios en Qatar. Vamos a ver qué pasa con los visitantes, qué pasa con los turistas, si va a haber una posibilidad especial de que eso pase. A partir de todo esto que estamos hablando, la Federación Alemana de Fútbol dijo, bien, se acabó. Para nosotros. A partir de noviembre del 2019, para nosotros resulta inaceptable, como costumbre, como usanza, como método, lo que sea, que las mujeres sean discriminadas en cualquier país. Así que, por lo tanto, en esos países donde existe esta discriminación, que no haya igualdad de derechos entre hombres y mujeres, nosotros no vamos a jugar nunca más, incluido Qatar, ni vamos a jugar contra ellos tampoco. Países africanos también que adscriben a la cultura musulmana, tampoco. Hay varios muy conocidos que han estado en muchos mundiales con los que Alemania decidió no jugar nunca más. Vamos a ver qué pasa. ¿Hasta dónde llega esta diferencia de derechos o no derechos? Porque, por ejemplo, no es estrictamente lo mismo que pasa en los países árabes, pero Turquía también es un país donde hay diferencias claras todavía en los derechos de hombres y mujeres. También Turquía tiene una colonia altísima en territorio alemán. En fin, todo eso queda abierto, todas esas puertas se abren a partir de lo que anunció ayer la Federación Alemana. Y por eso tenemos una pregunta para ustedes. Sí, señor. Respecto de esta decisión de Alemania de no jugar más en o contra países que no respeten los derechos del género femenino, ¿estás alternativa de acuerdo? Tolerancia cero con este tipo de situaciones. Alternativa B, no, hay que respetar las diferencias. Y la C es incrédulo, no va a pasar nada. Opina con nosotros con el hashtag Metrópolis Derechos y los derechos femeninos, que por lo menos Alemania está en una posición bastante clara. Donde no se respeten, no van a ir. Donde no se respete el género femenino, no van a jugar con estos países. Y puede significar, como lo decían ustedes, muchachos, la ausencia de Alemania en el Mundial de Qatar 2022. Vamos a conversar un poquito más de eso después con un representante de la FIFA en nuestro país. Pero partamos con las noticias del día, con los titulares.
Hay acuerdo. Hasta la medianoche de ayer se extendieron las conversaciones entre el gobierno y los senadores de oposición y el oficialismo para alcanzar un acuerdo en el despacho del presupuesto 2020. El entendimiento fiscal está enfocado principalmente, pongan atención, en los adultos mayores, incorporando aumento de las pensiones, rebajas en el transporte público y mayor acceso a la salud. El ministro Briones colgó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: sé que quizás esto puede parecer poco para algunos, pero es un avance muy importante y vamos en la dirección correcta, dijo el ministro Briones respecto del presupuesto 2020. Sugieren reformas estructurales. La Fiscalía Nacional Económica recomendó efectuar una reforma estructural al mercado de los medicamentos para aumentar la competencia y propiciar una rebaja en los precios de estos productos. Así lo manifestó el organismo en un informe preliminar del estudio de mercado sobre los medicamentos. Y atención a esto, uno de los ítems que más llama la atención del informe es la relación entre las farmacias y médicos. El informe planteó que los laboratorios destinan en marketing directo $200 millones. Una cifra relevante si se considera que el mercado farmacéutico mueve anualmente 1.500 millones. Expliquemos esto un poco más porque son dos temas distintos. Uno tiene que ver con el trabajo que se viene realizando hace tiempo entre las autoridades para ver el tema de los medicamentos, que es parte de las demandas sociales, y el otro tiene que ver con un estudio de más de 1 año y medio que acaba de evacuar la Fiscalía Nacional Económica. Sale un poco feo el verbo evacuar, sí, pero que acaba de entregar, que acaba de publicar la Fiscalía Nacional Económica, que ha llamado muchísimo la atención porque ha certificado algo que se conversaba entre pasillos y que era un secreto a voces y que muchos usuarios de hecho lo notaban cada vez que tenían un acercamiento hacia el sistema médico y hacia los doctores. Y es un informe que indica, entre otras cosas, un tema gravísimo. Tal como dices tú, Cristian, que los laboratorios gastan un promedio de $200 millones al año en, comillas, fidelizar a los doctores. ¿Qué significa esto? Que los esfuerzos de marketing que hacen los laboratorios no están enfocados en los pacientes, no están enfocados en el público, sino directamente en los medios. $200 millones de un presupuesto anual de 1.500, es muchísimo. Eso tiene razón, Felipe, porque la ley de remedios dice que los laboratorios no pueden hacer publicidad tradicional. Tú no puedes promocionar un remedio en televisión, en radio, en revista. Por eso ellos hacen el artilugio y fidelizan al médico, claro. a los doctores. El tema es que esa fidelización se parece, y hay que decirlo con todas sus letras, muy cercanamente a lo que en la sociedad occidental entendemos como coima, como sobornos. ¿Por qué? Porque esos $200 millones están destinados a pagarle a los doctores algunos estudios, o esto está investigado por la Fiscalía Nacional Económica, es una certeza, evacuado el informe tal como dice Gómez, o para pagarle estudios o para pagarle viajes al exterior a congresos. Parte importante de esos 200 millones, o la mayor parte, se destina a estos viajes a los congresos y financiamiento de estudios, como te digo. Eso es lo que indicó la Fiscalía Nacional Económica. Según el estudio, el 44% de los doctores chilenos asistió el último año al menos a 1 o 2 congresos en el exterior. El 29% entre 3 y 5 congresos. Y el 3% entre 6 y 12 congresos, solo en un año. Ese año estuvo en Chile todo el año. Oye, sí, viajó. 12 congresos. Solo un 23% declaró no haber asistido a ninguno de estos eventos. El 23% de los profesionales reconoció haber recibido este financiamiento parcial o total para la asistencia a los congresos o incluso para realizar estudios. ¿Cuál es el problema de esto? Obviamente, lo que parece relativamente legal propicia ilegalidades muy importantes. Por ejemplo, que los doctores, obviamente, que han sido invitados, que le han pagado los gastos, que tienen esa relación non santa con los laboratorios, una vez que hacen sus recetas, obviamente, en la mayoría de los casos sugieren remedios que tienen que ver con ese laboratorio o con esa farmacéutica. Esto no lo estoy diciendo yo, está comprobado por el estudio de la Fiscalía Nacional Económica. La otra forma que usan, tú vas al doctor y te dicen, te recomiendo este remedio, y te entregan 2 muestras médicas. Te pasan 2 cajitas. 2 tabletas. Y te dicen, este es el remedio, y te dicen, mira aquí, abre el cajón, y te dicen, este es el remedio que tienes que tomar. Y finalmente, claro, uno va a la farmacia y compra el mismo remedio.
Adicionalmente, el estudio de la Fiscalía Nacional Económica concluyó que la política pública de intercambiabilidad de medicamentos por alternativas bioequivalentes, que es algo que se ha hablado mucho en el último tiempo, es decir, que tiene que haber algunos más baratos, pero que tienen el mismo efecto, que busca incentivar la competencia para tener mejores precios, no ha podido desarrollarse exitosamente en Chile, entre otras cosas, por el escaso interés que muestran los médicos por recetar bioequivalentes. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente tienen esta relación no muy pura con los laboratorios. En ese punto, la Fiscalía Nacional Económica además cuestionó que algunos de los aspectos más repetidos por los médicos chilenos, cada vez que se le habla de la bioequivalencia, es que ellos dicen que los estudios que se hacen en Chile son de peor calidad que los que se hacen en otros países y por lo tanto no se atreven a hacer a recomendar el bioequivalente, lo que de acuerdo al estudio de la Fiscalía Nacional Económica es completa y absolutamente falso. O sea, esa excusa que dan los médicos es completamente falsa de acuerdo al estudio. Porque, entre otras cosas, para que un remedio sea bioequivalente, tiene que cumplir con muchas condiciones. No es decir, oye, ¿sabéis qué? No, se parece al original. Es gramaje, es la misma droga. Pero eso se cumple. La forma de analizar los estudios se cumple y según los médicos no. Claro, por eso esa es la chiva que usan para decir no podemos dar bioequivalente porque en Chile se hacen mal los estudios. Acaba de certificar la Fiscalía Nacional Económica que eso es completamente falso. Respecto a la farmacia, además se cuestionó en este estudio de la Fiscalía Nacional Económica que en cada local, que son cosas que uno no tiene por qué manejar en términos estrictos, en cada local, de acuerdo a la ley, debe existir un químico farmacéutico que interactúe con los consumidores. Y muchas farmacias, para ahorrarse la plata, que no significa tener un químico farmacéutico, no lo tienen derechamente, aunque es una obligación legal. Hay una serie de detalles más que salen en este estudio que acaba de ser publicado hoy, pero seguramente el que va a dar más que hablar, y vamos a estar conversando de eso en un rato más, tiene que ver con el reconocimiento que los laboratorios farmacéuticos destinan $200 millones cada año a entregarle a los doctores viajes gratis, estudios gratis, para, entre comillas, insisto, fidelizarlos. Cuando uno ve y se mete un poquito en los márgenes, cuando ve que el margen del laboratorio es un 52% promedio en la venta de los remedios, es un margen muy alto para una industria, sobre todo la industria de los medicamentos. Si tú tienes un margen alto en la industria de las poleras, las zapatillas, tú puedes decir, es algo absolutamente que no es de primera necesidad. El remedio sí es de primera necesidad y cuando los laboratorios tienen un margen de un 52% promedio, como dice este informe, es muchísimo. Y por otro lado también está todo el tema del precio de compra de las farmacias en relación a los hospitales públicos. El precio de compra de las farmacias es un 70% más caro que cuando tú compras, cuando venden a los hospitales públicos. Sí. Entonces, no tiene mucho sentido porque finalmente el consumo de hospital público es una parte importante, pero cualquier persona que va y compra en la farmacia es tan importante como el hospital público. Nadie va a comprar un remedio porque quiere estoquearse, nadie va a comprar un remedio porque no lo necesita. Entonces, la necesidad del remedio es tan importante en el hospital público como en la farmacia. Como en el mundo privado. Más de alguno de nosotros que ha ido últimamente alguna vez a algún hospital público-privado, se habrá dado cuenta que en las filas para que seas atendido por los doctores, siempre hay un señor o una señora con un maletín, con un maletincito el famoso también visitador médico, esperando al doctor. Y que se te cuela justo antes que entres tú. Espera, un segundito nomás, doctor. El estudio, mira este otro dato, de la Fiscalía Nacional Económica, indicó con una crudeza extrema, según dice hoy en La Tercera el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con una crudeza extrema, indica que el estímulo para los profesionales para que prescriban por marca los medicamentos con este pago, ya sean viaje, lo que sea, está dado en términos del presupuesto por un 30% del valor del medicamento. El 30% del valor del medicamento que usted compra todos los días está calculado como plata en el fondo que se le paga a los visitadores médicos o a este ejercicio de marketing. Con los doctores, porque no es marketing, es coima, sí, con los doctores. Entonces, más encima, indica el estudio, para que usted vea lo complejo de esta situación, que del precio altísimo que estamos pagando en Chile por los remedios, que de la situación de que los bioequivalentes todavía no funcionan como sistema, por la reticencia justamente de los médicos, el 30%, un tercio del precio que usted paga de esto, es el que se va a los doctores o a los visitadores médicos. Es decir, más encima, le está pagando usted mismo.
O sea, claro, cuando un laboratorio tiene un 52% de marketing y hay ese volumen tan grande de plata, que son 200 millones de dólares, entre comillas, en inversión publicitaria, inversión que, insisto, no es publicitaria, porque sale como y es absolutamente fidelización, nosotros le estamos pagando el viaje a Cancún, el viaje a distintos lugares donde están, porque esos congresos tampoco es que vayan a un congreso a cualquier parte. Se encierran en un edificio. No, está bien, aunque fuera, si a mí mis estudios me los hubiera pagado una FP, una organización particular distinta, no tiene, o sea, al final estás siendo comprado. Obvio. Es coima en su más asqueroso y primigenio estilo, en su más asquerosa y primigenia definición. Coimeados, 200 millones de dólares todos los años para los doctores desde los laboratorios farmacéuticos. Unánime. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime esta indicación que rebajan un 50% las dietas de los parlamentarios y los sueldos de otras altas autoridades. Aparte de los congresistas, esta decisión afecta a autoridades de gobierno y autoridades regionales, con excepción de concejales y consejeros regionales. De acuerdo a estimaciones previas del Banco Central, esta rebaja de la dieta asociada al sueldo de las más altas autoridades del país afectará a casi 12.000 personas, entre ellos ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores provinciales y las altas autoridades del Poder Judicial. Quienes más celebraron esto fueron Gabriel Boric y Giorgio Jackson, quien hace 5 años instauraron este tema como debate. Son personas que trabajan y que son pagadas por el Estado, ya sean congresistas o autoridades, tal como dice. Y en el tema específico del Congreso se bajó el sueldo, digamos, a un 50%, pasó de ser en bruto cerca de 8 millones de pesos a 4, más o menos, redondeamos la cifra, estrictamente el 50%, pero además se rebajó también los gastos... La dieta un poco que tienen... No se llama dieta, pero los gastos aparte que son para benzina, secretarios, oficinas, traslados, asesores, que eran altísimos, sí, eran un promedio de 23 millones de pesos por congresista. La diferencia era aquí que si no lo usabas, esa plata seguía en el Congreso. Pero conceptualmente, lo que el Estado entendía que eran las necesidades de cada uno de los congresistas es lo que se ha debatido, digamos. Si es lógico que alguien para ejercer ese trabajo tuviera además un colchón, un soporte de 23 millones de pesos al mes para poder pagar todas las necesidades. Eso también se rebajó. Es el proyecto que se ha presentado, todavía tiene que aprobarse. Pero se rebajó en un 50%. Yo tengo mi duda. Al principio se había dicho que no, y que había una letra chica ahí porque no se rebajaban los dineros de los gastos mensuales, pero también entraron en la discusión y también se rebajarían si es que esto es aprobado. Yo tengo cierta duda porque, a ver, no nos olvidemos de los sueldos, de los sobresueldos. Los sobresueldos parten porque había gente de baja calidad o había gente de mucha calidad que llegaba al gobierno y tenía que trabajar y finalmente bajaban mucho sus ingresos. Yo tengo cierta duda cuál es la plata exacta, pero claro, no vaya a ser cosa que volvamos a las malas prácticas de antes, de llevar gente que queremos tener gente de calidad y que para tener gente de calidad le estén pagando por fuera. Sí, yo en esa discusión, que es una antigua discusión, que cómo lo hacemos para llevar a la mejor gente al Estado y si la mejor gente tiene que llegar porque gane más plata, que ya eso es discutible. Yo me quedo como precepto con lo que la gente que trabaja en el Estado dice públicamente en la mayoría de las entrevistas, partiendo por el presidente. Es vocación. No, es la vocación de trabajo público. Claro. Si tienes vocación de trabajo público, cualquier discusión que tenga que ver con el monto de tu ingreso no existe. Sí. Punto. Listo. No, se cae con eso. No, es que sabéis que... porque si tienes vocación pública, pero me vayas a pedir que tu sueldo sea un sueldo de mercado, entonces no tienes vocación pública. Pero para ti la gente que trabaja en el Estado debe ganar menos. Debiera ganar un promedio que corresponda... ¿A qué cosa? A que tu jefe, es decir, el que te paga la plata, son los ciudadanos, con su impuesto. Está bien, pero desde el punto de vista del trabajo, de la pega, de la responsabilidad... No, me parece que un funcionario de Estado, que es una cosa que yo he discutido siempre, es distinta y tiene derechos incluso distintos al resto de los ciudadanos. Pero sí no puede tener un sueldo de mercado.
No, está bien, no de mercado. O sea, definitivamente no tienen un sueldo de mercado. O sea, una persona que maneja un presupuesto como un ministro, que ni una otra empresa maneja un presupuesto de ese nivel, de esa responsabilidad, o sea, indudablemente están lejos de sueldo de mercado. Lejísimo. Por eso yo pongo la luz amarilla y digo, ¿sabes qué? Cuando es la vieja discusión. Hay una persona que maneja presupuesto, o sea, cuando ve el presupuesto, por ejemplo, del Ministerio del Deporte, que es el ministerio que maneja menos plata, ojo, se necesita gente capacitada. No es solamente una cosa de vocación. A mí me parece que la capacitación es importante. Sí, pero si no basta solo con la vocación. Yo contestaría solo una cosa a esa lógica, que me parece buena, pero que para mí está muy trizada. Si siguiéramos en esa lógica, es como la lógica de los entrenadores. Hay que traer al mejor. Entonces al mejor hay que pagarle mucho. Bueno, el mejor incluso puede no ser chileno, puede estar afuera, puede ser. Entonces la discusión es: si estás ahí es por servicio público. Para mí ahí se termina cualquier discusión. No es relevante el número. ¿Gratis? No, pues no gratis. ¿Cuánto? Por ejemplo, los congresistas quedaron con un sueldo de 4 millones de pesos. Bruto. Sí. Me parece que eso sí, para los que ganaban más es servicio público. Ojo, que hay muchos. La gran mayoría. Yo estoy hablando de los ministros más que bueno, por eso. Los ministros y los senadores y los diputados no son tantos. Hay muchos. Yo estoy hablando de los ministros. Muchos de esos mismos que podrían ganar más afuera. Pero hay muchísimos que no ganarían jamás eso afuera. Sí. Entonces ahí también hay una balanza. Sí, no vamos a dar nombres, pero te podría dar, de los 155 diputados, te podría dar por lo menos 90 que jamás ganarían en precio de mercado 4 millones de pesos afuera. El ministro para mí parece una persona que tiene una gestión muy importante y me parece que la capacidad del ministro es fundamental. Pero bueno, es una discusión larga. Ahora, la historia de este país, si uno la revisa para atrás, los personajes más importantes, presidentes y ministros, nunca ganaron grandes sueldos. Nunca. No se medía por eso, digamos. Otra señal de impunidad. ¿Qué pasó ahora? El exfiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, criticó duramente a quien fuera candidato presidencial y ministro de Obras Públicas, Loren Goldberg, quien logró una salida alternativa del caso Penta luego de 5 años de investigación por facilitación de facturas falsas al holding. Goldberg terminó pagando en este acuerdo 11.440.000 pesos. Y ante esto, el fiscal aseguró, comillas, la suspensión del caso contra Goldberg tras el pago de 11 millones de pesos es otra señal de impunidad. Los casos Penta y SQM exigían justicia. A cambio, hubo una impunidad pactada transversalmente. Mire, solo con los titulares de hoy día, con 2 de los titulares de hoy día, el tema de las coimas de los laboratorios a los doctores y el tema de la impunidad de quienes estuvieron implicados en el caso Penta y en el caso Sokimich, de las platas oscuras hacia el mundo político. Solo con esos 2 titulares es bien difícil después decir, ¿y por qué pasó lo que está pasando en las calles? ¿Por qué ese grado de violencia? El informe de la Fiscalía Nacional Económica respecto a la relación de los laboratorios y los doctores, la definición legal que ha tenido el caso Penta y el caso Sokimich es muy, muy, muy violento. Ahí están entonces los titulares para este inicio de programa en el día de hoy. Solo para agregarle un poquito más a lo que decías tú de los sueldos, hay una forma relativamente fácil de ver qué tan perdido está un país respecto a lo que le paga o no a sus ministros, a sus congresistas, a sus autoridades del Estado. La comparación con otros países de la zona o del mundo. Y siempre en esta discusión estuvo entre los puntos principales que en promedio y porcentualmente lo que ganan las autoridades en Chile es mucho más alto que lo que ganan la mayoría de las autoridades OCDE, que nos gusta tanto compararnos con el OCDE. Sí. Es una forma también de comparar. Sí, absolutamente. Vamos y volvemos. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave me escucha. Mi libertad. Mi editorial.